A través del tiempo que he conectado con mi propia sabiduría interior, he aprendido varias herramientas que me han ayudado a dar un salto importante en mi proceso de evolución, siendo estas necesarias para la regeneración propia después del quiebre emocional de romper con tantas verdades que pensaban que eran auténticamente ciertas. Comencé a conectar con la información que me traía todo lo referente a mí, como mi nombre, el día de mi nacimiento. Todo esto comencé a estudiarlo profundamente porque había nacido en la circunstancia que nací. Aprendí de la historia de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y así progresivamente fui conectando con la historia de todos mis ancestros. Repentinamente me vi como un rompecabezas. En estos momentos mi única finalidad era clara y precisa: saber quién soy, para luego enamorarme de lo que descubría y hacer las paces con mi historia. Pero mientras esto pasaba, me rompía en mil pedazos. Posteriormente a esto buscaba encontrar siempre la manera de regenerar partes de mi alma que necesitaban y ameritaban de mi presencia, de mi atención constante, porque mi felicidad se volvió cada día más tangible y me volví cada día más curiosa al yo ir conociendo partes de mí que antes no le prestaba atención. Desde entonces tomaba esto y muchos más como propósito. Ha llenado partes de mis días y al día de hoy se ha convertido en mi misión de vida. Pero para no salirme de la historia que te voy a contar, quería entender el por qué me había hecho médico. Dentro de tantas posibilidades que siempre tuve de frente y que tenía total libertad de elegir a mi propia voluntad y mi libre albedrío, podía elegir cualquier tipo de carrera, lo que sea, lo que se me antojara. Pero me quise convertir en médico, aún siempre teniendo un impulso en la vida con personas que me rodeaban, que nunca entendía cómo una niña tan libre de pensamiento, tan libre, conectara con algo tan serio y ético como la medicina. Pero entonces me puse en duda muchas veces porque esto llenaba todas las partes de mi ser de maneras que no sabía explicarlo. Solo podía sentir algo que no sé qué, se me despertaban cosas. Muchas veces con alegría, pero muchas veces con profunda tristeza, y me dejaba siempre con muchas preguntas. La gente me observaba seriamente y se preguntaban cuándo finalmente iba a desistir de mi camino y admitir que no me gustaba algo como eso. Y lo más triste es que eran personas sumamente llegadas a mí. Hasta hoy en día me doy cuenta que fueron impulsos necesarios para ir conociendo partes de mí que no conocía. Así que, como todo pasa por algo, hoy en día agradezco todo lo que me ha impulsado a conocer todo esto que he conocido y que sigo conociendo a través del tiempo. También conozco el día de hoy personas que, al estar muy metidas en la medicina tradicional, se preguntan por qué yo estoy conectando con algo que simplemente se ve de juego o se ve de locura, cosa que no lo juzgaría para nada, porque en realidad para llegar a ese nivel de profundidad no se puede ser tan normal, digamos. Pero desde que comencé con mi viaje hasta hoy he aprendido a valorar la medicina que he conocido. Entré a la medicina que me enseñó que a través de lo que vivimos y de lo que seguimos viviendo a través de los tiempos, empañaba de una manera u otra el alma, o sea, influía bastante de una manera u otra, y que cuando no te conoces y no comienzas por armar tu propio rompecabezas dentro de esa confusión, te llega más confusión que penetra aún más tu ser, tu alma. Entonces, luego de esto, comencé a conectar
con la medicina que despertaba a través de las emociones, ya que conecté con la sabiduría emocional y me di cuenta que ciertos comportamientos en el individuo pueden enfermar por ser estas emociones constantes. A través del tiempo fui conectando lo que era la salud con ese desequilibrio que nos lleva directamente a tener totalmente lo opuesto a lo que es la definición de salud. Entonces, lastimosamente, esta medicina la conocí cuando estaba haciendo un trabajo totalmente estético en la belleza, lo que tenía más lejos, de verdad, o sea, lo que yo tenía más lejos es que iba a ser una medicina que me conectara con la medicina del alma y era esta, esta parte de mí que había conectado con lo superficial de lo que era la belleza. Ahí fue que me entré a estudiar medicina estética y comencé a ver de manera tangible cómo había muchas personas que habían perdido su inspiración de lo que veían en el espejo y se habían confundido profundamente con ansiedad y depresión, marcando claramente una desconexión con su espíritu. Entonces juntas pudimos y seguimos haciéndolo, podemos conectar con esta parte que se había perdido en el camino y cada día me llenaba más de propósito entender muchas cosas. Pero de esta parte yo pudiese hablar muchísimo más, inclusive voy a hablar en una de mis capítulos cómo fue mi experiencia en medicina estética. Y posterior a eso le cambié el nombre y definitivamente la volví una medicina estética consciente, pero esto no fue tan bonito como suena. Fue algo que me llevó a un despertar mío personal de la conciencia, donde comencé a identificarme como una persona muy espiritual y que necesitaba darle un sentido y un giro totalmente diferente a la medicina estética que estaba haciendo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro capítulo porque aquí tengo mucho que decir. Pero miren, luego que mi alma me haya hablado bastante a través de la medicina estética, me llevó a otra parte de mí. ¿Y saben qué? Caí en la medicina tradicional china. O sea, no. Es un viaje realmente donde claramente conecté con todos los resonadores del cuerpo. O sea, el cuerpo tiene todo un campo energético que te lleva directamente, son puntitos que te llevan directamente a tu cerebro, a tus órganos y están por todas partes. El punto que menos tú piensas puede estar en los pies y te resuena totalmente con una parte de tu mente. Para mí, de verdad que fue una de las medicinas que ha llegado a mí más hermosas porque comencé a ver la medicina del cuerpo como todo un poema. Entonces, bueno, esto claramente en medicina tradicional, la medicina tradicional, mi título universitario no cargaba con tanta información y tuve que de verdad inmiscuirme en muchas cosas para poder conectar con una profundidad más clara de lo que era la medicina. Pero en mi primer año de la medicina tradicional china conocí lo que era el humanismo sanador y aquí todo tuvo sentido para mí. ¿Saben por qué? Porque es que en la medicina estética yo había conectado mucho con la escucha y la entrega de mi corazón hacia las personas. Entonces aquí yo entendí por qué yo era así. En- y definitivamente lo que era una hora cuando yo conocí el humanismo sanador, que yo le di ese valor y esa importancia a la escucha y a la entrega, eh, y que ese diálogo yo comencé, yo duraba una hora al principio, pero posteriormente a eso yo casi duraba 3 horas, porque es que había tanto que decir y que escuchar, que de verdad no quería desperdiciarlo como en tan poco tiempo. En este momento yo comencé a conectar con muchas personas que lloraban. Yo
Me conmovía demasiado las cosas que yo escuchaba, historias tristes, pero también muchas historias increíbles. Y esto también yo lo utilicé para que sea parte de lo que me inspiraba día a día a hacer lo que yo hacía. Luego, sin lugar a duda, comencé a conectar con los masajes energéticos en la medicina tradicional china. Lo más lejos que yo tengo en mi vida que tenía, claramente que tenía, era que de verdad mis manos eran un canal de sanación y que era una extensión de mi corazón donde habita ese gran espíritu donde está Dios y que en esa profunda humildad de ser canal se podía hacer tanto a nivel invisible que yo de verdad estaba aquí muy fascinada por lo que yo estaba descubriendo. Esto comenzó a desarrollar partes de mi campo de maneras más sutiles y esto definitivamente devolvió a mi ser la gratitud y también me quebré porque había muchas cosas que yo pensaba que eran y que no eran al final. Muchas de las cosas que también me decían desde que tenía uso de razón es que la energía era mala o que simplemente no existía. Entonces esto me costó mucho porque yo vengo también de una estructura de tengo que ver para creer, así que como todos los médicos, en la mayoría venimos de ahí, entonces fue un poquito difícil. Hasta que me sorprendió los cambios que yo lograba ver en las personas que yo tocaba con mis manos a nivel energético, poder ver cambios que yo decía, no, para que, wow. Y posteriormente a eso, comencé a entender ese calientito que salía de mis manos, comencé a sentirme muy inspirada en el camino de Jesús porque Él sanaba con sus manos. Y yo comencé a hacer las paces con esa idea que había tomado como propia de, wow, sí, se puede sanar con las manos. Fue un camino muy hermoso. Este viaje en la medicina tradicional china yo pensaba que iba a ser más corto, pero siento que una vida no basta para descubrir todo lo que tiene la medicina tradicional china que ofrecer. Así que sigo aprendiendo en este campo tantas cosas que de verdad no acabaría aquí tampoco, pero posteriormente también pienso subir muchas de las cosas que he descubierto y que sin lugar a duda te va a tocar y sí que va a servir de inspiración porque es que son demasiada bellas. O sea, les digo, conocí la profundidad como esta profundidad de la medicina como fuente de inspiración, como que si fuéramos un poema, como que de verdad tenemos toda esta conciencia tan hermosa, o sea, en nosotros. No, para mí esto totalmente cambió mi perspectiva de lo que era la medicina. Así que, pero si le puedo decir algo es que yo me he envuelto en muchos temas y poco a poco voy a ir desarrollando en cosas que yo he conocido de lo que es la medicina, pero sí que les puedo decir que muchas de las cosas que yo he conectado me han hundido de manera muy fuerte o me han elevado, pero definitivamente todas me han transformado y agradezco por cada cosa que yo he conocido y que donde mi alma curiosa me ha llevado. La última medicina que conocí fue la medicina de Egipto. ¡Guau! Siempre tuve ese sentir de mi corazón que tenía que conocer algo más que me llevara a otros campos de mi ser y ¡zas! Egipto. Conocí medicinas como el incienso, la oración, mientras se realizaba como puente, como campo vibratorio, pero también como de limpieza. Y esto
me devolvió mucho a mí, porque a mí yo siempre he sido como de gustarme este tipo de herramientas, que el incienso, que los aromas, que lo más lejos que yo tenía es que cada aroma estaba conectado con una parte de tu ser y que la desarrollaba y que la llevaba a otro nivel y que te podía sanar solamente con oler algo, que ese espíritu que entra por tu nariz te puede transformar de adentro, algo. Esto para mí fue muy fuerte, de verdad que yo cada día me sorprendo más con lo que es la medicina en sí. Y esto es complejo, esto trae demasiados regalos y es muy hermoso. También en Egipto yo conocí que había muchas personas que honraban a los dioses que estaban haciendo y que siguen haciendo una labor divina guiada por Dios, y que también esto me movió mucho porque las personas siempre tienden a confundir lo que es las religiones con lo que es la medicina de Dios, y Dios está en todo y en todos, hasta en lo más oscuro que tú puedas ver en la vida. Ahí está Dios. Así que definitivamente y sin lugar a dudas, si me preguntaran cuál es mi medicina favorita, yo podría decir que es haber reconocido a Dios en mí, en mis palabras, en mis manos, en mi corazón, en mi mente, y sobre todo Dios en cada órgano que cargo, en toda esta maravillosa conciencia que es mi cuerpo, mi perfecto e imperfecto cuerpo. Así que de verdad muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo capítulo. Esto es Voz Organic. Un abrazo a todos. Bye.